Bueno, uno se pregunta con este paro que inician el día de hoy para sumarse al que iniciaron el lunes trabajadores del Poder Judicial, jueces y magistrados, si se puede, como se dice coloquialmente, dar un cortinazo a uno de los poderes de la Unión para exigir a otro de los poderes del Estado una resolución a modo. Uno se preguntaría aquí dónde está la separación de poderes. Vanessa Romero Rocha, abogada, analista política, no sabes el gusto enorme que me da saludarte y agradecerte que nos acompañes esta tarde. ¿Cómo estás, Vanessa? ¿Qué tal, Juan? Encantada de estar contigo y con tu auditorio. Oye, pues ahí está la pregunta. ¿Puede dar uno de los poderes de la Unión cortinazo para exigirle, casi extorsionar a otro de los poderes de la Unión que dé una resolución a modo? Eso sería como si el presidente de México dice, no, yo no voy a trabajar si el Poder Judicial pues no falla de acuerdo a lo que yo quisiera que falle y entonces pues no trabajamos nadie en el Poder Judicial. O los diputados o los senadores hacen lo mismo con otro de los poderes de la Unión. No sé tú cómo lo veas, eres la especialista, Vanessa. Lo que tenemos que entender es que a las autoridades en general, no solo al Poder Judicial, no les aplica lo que en derecho conocemos la autonomía de la voluntad, que es lo que nos aplica a los particulares. Los particulares podemos hacer básicamente lo que nos dé la gana siempre y cuando no esté prohibido por la ley. A las Ujú. autoridades les aplica el principio contrario. Las autoridades solo pueden hacer aquello que está, para lo cual están expresamente facultadas por alguna ley. En ese sentido, hay que ser muy atentos a los fundamentos legales en los cuales el Poder Judicial de la Federación emitió ayer la declaratoria de suspensión de actividades. Ellos están fundamentando lo que ellos denominan un paro, son muy cuidadosos de no llamarlo huelga, pero ellos fundamentan el paro en ciertos artículos de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, que es aquella ley, vaya, que rige sus relaciones laborales. Ujú. Estos artículos, aunque ellos no lo llaman huelga, regulan su derecho de huelga. Entonces, aunque te digo, no lo llaman así en lo material, en lo formal sí están considerando que se están yendo a huelga, una huelga patronal. Claro, pero Justo, perdón, Vanessa, no es un asunto de semántica, sino de funciones, ¿no? por supuesto, porque de hecho la propia Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado aclara cuál es la relación de trabajo hacia el interior del Poder Judicial y es entre los titulares y sus subordinados. Ujú. No podemos pensar que existe una relación de subordinación jerárquica entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, ¿verdad? O el Poder Legislativo y los jueces. Son precisamente poderes autónomos entre los cuales no solo no existe una subordinación laboral, no existe subordinación alguna. Entonces, desde la propia formación del paro, de la huelga, como un movimiento laboral es absolutamente ilegal, es absolutamente atípico, así hay que decirlo. No tenemos un fundamento en nuestro ordenamiento jurídico que le permita al Poder Judicial hacer lo que está haciendo en términos legales, vaya, sin incurrir en responsabilidades a aquellos que están suspendiendo sus funciones, porque además no es cualquier función, es De- una función esencial para no solo para el Estado, para la vida de cualquier ciudadano. Sin duda, ayer fíjate que conversé con el consejero de la Judicatura Federal, con Bernardo Batis, sobre justo la legalidad o no del paro de jueces y magistrados y también sobre lo que el Consejo de la Judicatura puede o podría o tendría que hacer. Vamos a escuchar rápido lo que respondió y regreso contigo. Ahora, en cuanto a detener el trabajo de la prestación del servicio de justicia, pues sí, está ahí en los linderos de la ilegalidad, ¿no? ¿Cuál será la postura de la Judicatura Federal con respecto a esto? Es decir, ¿se abrirá una investigación? ¿Habrá sanciones para los jueces, para los magistrados que detengan sus labores para protestar? Mire, ayer el Consejo de la Judicatura, que está integrado por 7 consejeros, 4 del Poder Judicial y 2 nombrados por el Senado y uno por la presidencia, por el presidente de la República, somos 7 donde hay mayoría del mismo Poder Judicial. Ujú. Pero tomamos una determinación ayer en la tarde, ya acabamos en la noche y hoy se difundió, en donde no nos pronunciamos ni a favor ni en contra, reconocemos que ellos están expresando un punto de vista que les es importante.
Vanessa, pues ahí está parte de lo que me dijo muy prudentemente el consejero Batis. ¿Tendría la judicatura que intervenir en este paro que vulnera pues la actividad de impartición de justicia en nuestro país y con ello la sociedad? No sé tú cómo lo veas. Me parece que están siendo sensibles, como deberían serlo, ante la inquietud de muchos trabajadores de qué va a ser lo que va a suceder con su trabajo, con su fuente de ingresos, con sus plazas ante esta ya parece inminente reforma judicial. Pero lo que sí tenemos que considerar es que no solo no se cumplen con los requisitos formales, materiales de la huelga, sino que tampoco respetaron los plazos que la propia ley establece para que ellos puedan irse a algún paro, inclusive asumiendo sin conceder que ellos pudieran irse a huelga, tendrían que haber iniciado un procedimiento ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Y la misma ley establece que si no regresan a sus labores esenciales, en un plazo de 24 horas, el Estado puede cesarlos sin responsabilidad. Entonces, para cerrar el punto, diría, creo que la autoridad está siendo muy sensible ante Sí. esta situación extraordinaria ante la cual nos encontramos, pero se encuentra en pleno derecho de cesar de sus funciones a aquellos que no están prestando su labor esencial. Pues nos cae la pausa, Vanessa Romero, abogada, analista política, y te voy a pedir, por favor, si puedes, que me la aguantes y regresamos con la pregunta sobre esta sensibilidad o inteligencia, porque parece que algunos de los jueces y magistrados que se fueron a paro, ese estaría precisamente lo que estarían buscando, ¿no? Crear aún más fuego en esta hoguera muy política de un poder de la nación que tiene una función esencial en la vida de nuestro país. Nos vamos a una pausa y regresamos, Vanessa. ¿Puedes aguantárnosla? Claro que sí. Muchísimas gracias. No se vaya, volvemos. Por continuar con nosotros en Fórmula Noticias y gracias a Vanessa Romero, abogada, analista política, por aguantarnos el corte. Pues Vanessa, este tema que nos convoca el día de hoy, que es el paro de jueces y magistrados que se suma al que iniciaron el lunes pasado trabajadores del Poder Judicial que están en contra de la iniciativa de reforma a este Poder Judicial. Señalabas antes del corte que pues hay ilegalidades ahí en este paro que no le han llamado huelga, pero es un asunto semántico porque es algo muy similar y es algo que uno de los poderes de la Unión, el Poder Judicial, no puede hacer bajo el marco jurídico y legal. Te pregunto, me decías que hay atribuciones por parte de la autoridad para cesar a jueces y a magistrados que no se presentan a su trabajo, que es una actividad esencial para el desarrollo del país, para la sociedad. ¿No es lo que andarán buscando, Vanessa? Mira, yo intentaría ser un poco más justa con las especies de trabajadores que se Ujú. están manifestando. Yo creo que están aquellos que están genuinamente preocupados por una reforma que, digámoslo con todas sus letras, es sumamente violenta hacia al ejercicio de función tal como la conocen. Yo creo que ellos merecen un ejercicio perfectamente puntual, más allá de los transitorios de la reforma, un ejercicio de clarificación de qué va a pasar con la indemnización de los jueces que perderán su plaza, qué va a pasar con los demás funcionarios, cómo les van a garantizar estos derechos económicos, por ejemplo, que tenían a través de fideicomisos. A mí, yo poniéndome en sus zapatos, pues Sí. tampoco me bastaría un transitorio de esa naturaleza. Pero también creo que existen otros trabajadores que están siendo utilizados como carne de cañón por parte de Norma Piña y los demás dirigentes del Poder Judicial, subiéndole los costos al Ejecutivo Federal, al Legislativo, de una decisión inminente. Y aquí también tenemos que señalar que aquello que prometió Norma Piña en su calidad de ministra presidenta de la Suprema Corte, que era presentar una propuesta alternativa al proyecto de reforma judicial presentado por el presidente, no ha sucedido y aparentemente no sucederá. Aquello en lo que invirtió muchos millones y aquello para lo cual también realizó diversos foros. Entonces, también ahí hay una pues, incompetencia, negligencia importante por parte de quien hoy es su dirigente. Pues Vanessa, te agradezco muchísimo, Vanessa Romero, abogada, analista política, que nos hayas acompañado aquí esta tarde. Me parece por demás puntual lo que acabas de señalar, aquí los puntos en las IES clarísimamente, y espero poder conversar pronto de este y otros temas contigo. Encantada, gracias Juan, hasta luego. Hasta luego, Vanessa. Y bueno, la presidenta electa de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, vuelve a hacer un llamado a los trabajadores del Poder Judicial, a los trabajadores en paro. Les reitera que sus derechos laborales están salvaguardados y cuestiona sobre jueces y magistrados el que vayan a cobrar su sueldo